Muy buenas a todos, señoras y señores, niños y niñas y cuchitos que nos estén viendo y o escuchando en este momento. Para mí es un placer tenerlos de vuelta aquí. Ya saben, mi nombre es Juan Arpe y les doy la bienvenida al 11º episodio del podcast Entre Risas y Bits. Hoy vamos a hablar de un tema. Solamente es uno, porque es un tema algo que, bueno, esperemos sea extenso. Vamos a hablar acerca del iceberg colombiano. Vamos a ver qué podemos encontrar de esas teorías así como medio perturbadoras o no de Colombia. A ver, ¿qué dicen por aquí? Antes de todo, ¿están viendo la serie de Halo? Uf, apareció el Flute. Corib, ¿cómo que ya apareció? Ah, esta gente ya sin Me spoilers, están tirando gracias. spoilers. Para las Bueno, personas que nos escuchan en la otra plataforma, pues como ya dijo mi amigo Juan Arpe, vamos a hacer un podcast sobre iceberg, sobre temas turbios en Colombia. Hay algunos que sí son un poco, la verdad, graciosos, pero la mayoría sí no, ese no es mi manera. pinche Jake, yo O sé que sea, me amas. Suscríbete. me ama a mí, me ama a mí. No, ya se puede suscribir a mi canal también. Al mío también. ¿Se puede suscribir a los dos? Con Prime no, pero si pagas, sí se puede suscribir a lo que les dé la Ay, alguien regalada me dijo que gana. me iba a pagar en la suscripción. Yo, Ah, bueno, ¿quién? una amiga. Uy. Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar con lo que nos compete, pues, en Hola, este Ángela. episodio. Lo primero, que ustedes ya saben, desinformativo y noticias random de la semana. Ok. Empecemos con la primera noticia. Estados Unidos, esto es una noticia que obviamente ha revolucionado el mundo durante esta semana porque pues se dio a conocer un caso bastante perturbador. Condenan a cadena perpetua a una mujer que abandonó a su bebé de 16 meses durante 8 días para irse de vacaciones. Sí, eso sí, turbio es. Una mujer que se llama Critel Candelario fue condenada a cadena perpetua porque dejó a su bebé de 16 meses en casa, sola, sin cuidados y sin nada, para irse a unas vacaciones en Puerto Rico durante una semana, 8 días. La noticia obviamente ya ustedes saben cómo termina. Por supuesto que la bebé finalmente pues falleció. Pues fueron 8 días en los que estuvo sin ningún cuidado de un adulto. Entonces, pues obviamente hubo inanición, desnutrición, hubo, ¿cómo es que se llama? Deshidratación. Y murió también entre sus heces. Claro, claro, murió entre sus heces y sus orines, sus líquidos urinarios. Sí. Y pues fue un caso terrorífico, pues la niña, por ejemplo, terminó pesando 13 libras, que fueron 7 libras menos desde la última visita que tuvo con el médico. Esto debido a que pues durante todo ese tiempo no recibió alimento, no recibió agua, así que pues por supuesto hubo una inanición completa. Esa mujer pues fue condenada, como ya les dije, a cadena perpetua por este delito. Y bueno, la chica dice que supuestamente estaba muy dolida por la muerte de su hija, que no intentaba justificar lo que había hecho, pero que pues nadie sabía por lo que estaba pasando ella. Resulta que supuestamente estaba pasando por una depresión, motivo por el cual decidió irse de vacaciones, pero sola, sin su hija. Y pues Total, pasó lo que les acabo de comentar. totalmente Sí, sí, irresponsable. sí, o sea, esos detallitos, como que por ejemplo ingirió las heces y demás, lo dicen en la noticia, pero pues ya son como muy técnicos. De todas formas, pues claro, o sea, eso fue completamente trágico y catastrófico lo que le pasó a esta pobre bebé. Eh, Vamos a la segunda noticia, también en Estados Unidos. Esta es un poco jiji jaja. Una abuela ganó 4 millones de dólares después de que la policía allanara su casa por error. ¿Qué? Resulta que una mujer llamada Johnson, de 78 años, que en el momento en el que sucedieron los hechos estaba vestida con bata, gorro y pantuflas, decidió
pues imponer una demanda contra la policía porque resulta que la policía estaba buscando una furgoneta que tenía armas de fuego, dólares en efectivo y un iPhone 11 que había sido robado. ¿Qué pasó? La mujer que le robaron el celular en Find My iPhone dijo que en la casa de la señora parecía como si estuviese el celular. Ok. Pero pues algo que pasa es que aunque sea un GPS que te puede ayudar a saber en qué zona puede estar, no es exactamente preciso. Entonces puede que te diga que está en esta casa, pero puede estar 3 casas hacia allá, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces, claro, la policía en su arrebato obtuvo una orden de allanamiento y demás e irrumpieron en la casa de la señora. Pero no fue la policía como tal, fue el equipo SWAT, parce. Eran manes con unos trajes pues súper especializados, armas automáticas, una cosa de locos, De claro, locos. sacaron a la señora, le dañaron algunas cosas pues por estar recateando y demás. Obviamente pues a la final se determinó, no, qué pena, no eras tú, ajá, solamente está. Pero pues papi, no se quedaron de brazos cruzados, metieron demanda y le pagaron 4 millones de dólares como Uf, indemnización, que eso es pues, un platal sí, eso serio. ya con 78 años ya está rejubiladísimo. La herencia que le va a dejar a su... A los nietos, Ajá, a los hijos, nietos. está increíble. Y pues eso, esa es la noticia. Ya saben, si de pronto llega la policía, déjense sacar y después les meten una demanda ni las... Sí, 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 sí. Última noticia. Esta sucedió acá en Colombia. En los tiempos actuales hay un deporte que está cogiendo mucho peso en los pelados que les gusta el tema del ciclismo Uf, esa y es noticia el fue. Gravity Bike. Sí, 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 sí. El Gravity Bike consiste son unas bicicletas modificadas de perfil bajo, son usualmente de RIN 20, son bajitas y son bajitas porque pues requiere que sean pesadas para que se aplomen al piso y también aerodinámicas para coger velocidad. El Gravity Fall es, ellos suben hasta una loma, pues obviamente en carretera, y se descuelgan desde allá a lo que dé la bicicleta. Pero resulta que en el Cauca, esta semana, eso creo que fue la semana pasada, unos pelados grabaron su propia desvivisión practicando Gravity Bike, pues como ya les dije, en el Cauca. Ellos empezaron a grabar, empezaron el descenso. En una curva, los pelados que iban grabando se deslizaron y chocaron contra un carro que venía de frente. Sí. Obviamente, pues estos pelados perdieron la vida y atrás de ellos que iban otras personas también pues se cayeron y resultaron heridas. Entonces, como tal, fueron 2 desvividos y 2 que en ese momento incluso están en estado crítico. Robinson, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Robinson, Pippen. Ah, Eh, lo conoció mío. entonces, pues, gente, mucho cuidado con este tipo de deportes. O sea, esto es adrenalina pura, porque, pana, usted bajar al mecho en una bicicleta que ni siquiera tiene frenos, eso es adrenalina pura y bacano para el que le guste, pero suave, ¿no? Sí, sí, claro. Suave, o sea, valoren, valoren un poquitito la vida. El que busca encuentra, dice mi mamá. Sí, Sí, es sí, cierto. es una nueva modalidad que están tomando y la verdad es muy, muy, muy peligroso. Y es, Demasiado. no es peligrosa y estúpida. Es que no hay necesidad. ¿Sabe? O sea, lo podrían hacer, pero en un ambiente controlado. Si les gusta, o sea, no sé. Bueno, es que es difícil controlar obviamente un descenso de una carretera pública. Es Y como sin decir, frenos. vamos hasta la Magdalena y hagamos el descenso. Pues nadie va a decir, cerremos toda la vía la Magdalena para que esos muchachos bajen, ¿no? Pero pues que ahí está el problema, ¿no? Que si no hay un ambiente controlado, es muy complicado hacer este tipo de cosas. Yo una vez casi me llevo unos por delante bajando La Habana. Sí, pana, es que sí, pasa. Los deportes buenos, chéveres, bacanos, llevan su riesgo. Sí, no. Porque pues, parce, es lo que te digo. O sea, si a vos te gusta, por ejemplo, el tema del automovilismo o MotoGP, pana, una cosa es que a vos te gusta el deporte y de todas formas como lo hagas va a ser riesgoso, pero hacelo por lo menos en un ambiente controlado. Yo sé que nosotros aquí no tenemos un autódromo, No. pero pues si existe la posibilidad de asistir a un autódromo a correr en la moto o en el carro, hágalo. No solamente por usted, sino por las personas
externas, parce, pero si usted lleva por delante a otro, para la otra persona, qué putas. La otra persona no va a decir por allá en el hospital, ay, los deportes tienen su riesgo, pero qué bueno. Pues no, perro. Mire, saludos desde Perú. KVMA, saludos, 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 muchas compañero. gracias por estar acá. Corit, en mi país hace unos días unos policías atropellaron a unos ciclistas y eso que iban por la ciclovía. Parce, fue Perú, Ecuador o Chile. ¿Qué? El video que les mandé De Perú. de La Perú. policía de Ay, Perú. parce, esta policía de estos países latinoamericanos está. Horrible. Les mandé un video a estos que me encontré en TikTok y entonces aparece una canción de Romeo Santos, ahí todo romántica y está el policía corriendo detrás de un ladrón. Y entonces aparece una vieja ahí comiendo como unas papitas y quedan con esa mirada ahí clavada como en plan enamorados flechados. Y entonces así es todo el video. El policía mientras corre, mientras está capturando, esposando al ladrón, sigue mirando a la vieja y llega y le pica el ojo y todo. Entonces a la final mandan un mensaje como, eh, yo no sé qué, tu seguridad. Bueno, unas Sí. cosas y todas raras, pero pana, esos videos todos raros de esta gente. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, señores, ya terminamos con la preguntación, con el desinformativo y noticias random. Pasemos al tema central. Como les dije, vamos a hablar del iceberg colombiano. Vamos a ver cuáles son los mitos, las teorías, las leyendas, las hipótesis, todo lo que, pues no todo, porque pues hay cosas muy extensas, pero sí como las más que encontramos más con saborcito, ¿no? Sí, sí, las más. Vamos por niveles. Hay varios niveles. Vamos a empezar con el nivel uno. Sí. ¿Qué tenés en el nivel uno ahí? Que no me acuerdo. Eh, Pastrana. Háblele, háblele, háblele. Pues empezamos suave. La patasola del chino. Empezamos suave, por decirlo así, con una noticia que la verdad ha sonado mucho. Bueno, sonó mucho en su momento. Y era que el expresidente colombiano Andrés Pastrana. Mira Jay lo que comenta, perdón. ¿Pueden poner un video de Minecraft en el televisor de fondo? No, Jake. Rompeortos. Hola, compañero, ¿cómo me le va? Hola. Rompeortos. Bueno, para las dos plataformas donde estamos simultáneamente, les comento. El primer nivel, empezamos con Andrés Pastrana, expresidente colombiano del 98 Voy al a traer el 2002. cargador mientras estás hablando. Dale. Del 98 al 2002. Entonces, eh, se hizo viral la noticia de que Andrés Pastrana visitó la isla de Epstein, que yo creo que muchos de acá sabrán que es un pedófilo que ya murió. Entonces, ya relacionarán el por qué Andrés Pastrana y viajó en un vuelo privado a la isla de este señor. Entonces, pues no tiene como una razón de ser, a menos que el señor obviamente sea pedófilo. Obviamente lo ha negado mucho, pero pues, ¿qué haces allá? No son negocios, porque para los negocios Epstein tenía su mansión, pero ya la isla donde se confirmó que había fiestas sexuales con menores de edad, él sí fue allá. Eso es una cosa completamente diferente. Entonces, pues, nada. El tema de los Illuminatis, masones y reptilianos va para otro podcast. Vamos a hablar en un solo podcast sobre esas tres comunidades. ¿Con quién? No sé. No sé. Hay que Lo revisar. tengo escrito ya en mi, No murió. en mi Me niego. Parce, hoy estaba comiendo empanada en Tuluá Qué random esa noticia. y vi un cartel que decía, no sé si te acordás de La Luz del Mundo. Yo lo hablé en un podcast, creo que fue con vos. La luz del mundo, sí, creo. Es una secta. Pues no es una secta, es una, bueno, se considera secta, pero es una iglesia cristiana protestante. La Luz del Mundo, pana, en Estados Unidos y México está súper metida en problemas. Incluso el líder de esta secta está en este momento encarcelado, ya lleva como 4 años encarcelado, porque la secta pues tiene que ver con tema de drogas, de armas y principalmente por tema de abuso sexual y demás. Pana,
¿Podés creer que vi un cartel de la Luz del Mundo? Hay una iglesia de la Luz del Mundo en Tuluá. Uy, no. Y yo, ¿qué? Pana, ya nos están invadiendo. Qué- ¿Cómo? Qué Es un turbio. tema que también se puede hablar. Es un tema, pana, re fuerte. Sí, bastante. Bueno, los masones existen, lo juro. Sí, pana, una vez, eso es una historia cortica que les puedo contar. Una vez, en el hotel que trabajé, trabajó una pelada y ella me estaba contando que una vez le ofrecieron ingresar, no recuerdo si fue en la masonería, creo que fue en la masonería. Porque es que, ¿qué pasa con la masonería? En la masonería tú no entras, a la masonería te ingresan. Entonces, tiene que llegar una persona y decirte, mira, me pareces una persona que puedes ser, o sea, eres un buen prospecto para esto, tan. Le habla de la masonería y ingresas. Entonces, así es como ingresan. Y ella me contó que una vez sí llegó un señor y le estaba tratando de, como de, pues de meter en el cuento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ojito que si el tema de la masonería, Illuminati y demás, está complicado. Chiquitecas en islas. Sale para allá. Bien. ¿Qué? ¿Cómo así? ¡No! Vamos como Herbalife. Eso. Que lo meten a uno en el cuento. ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué cambiaste de móvil? Cosas técnicas, papá. Ok. Vamos con el segundo tema. Raalsa. ¿Sabes quién es él? ¿Quién? El papá de Camila. Raalsa. Ralza, ¿qué más, Daniel? Hola, ¿cómo vas? Sí, te ignoran. Sí, todo el mundo ha saludado aquí al de SAP, menos a mí. ¿Cómo Reloj. vas, Marcelo Gallardo? Bueno, ¿qué pasó aquí? Se me fue el artículo. Oh. ¿Qué es eso, weón? No sé, se me fue el artículo. Oh. Baja, ahí Ya, está, ahí está, bueno. ahí está. Vamos a hablar de el Hotel Tequendama. Ese hotel está ubicado en Bogotá, como la mayoría de historias que van a escuchar el día de hoy. Pues el Hotel Tequendama inició su historia por allá en 1900, no, perdón, ¿dónde está? ¿Qué se me hizo? En 1950 inició su historia el Hotel Tequendama. El Hotel Tequendama es uno de los hoteles más icónicos de la ciudad de Bogotá. Allá se han hospedado todas las personas importantes, pues especialmente diplomáticos, Sí. que han ingresado al país. Allá digamos que se ha quedado el rey Juan Carlos de España, el Dalai Lama, presidentes de Estados Unidos como John F. Kennedy, Richard Nixon y Bill Clinton. Entonces es un hotel que para esa época, cuando fue construido y épocas posteriores, fue el hotel más importante de Bogotá y pues por eso mismo pues atendía a este tipo de personas. ¿Qué pasa en este hotel? En este hotel fue construida una suite por valor de 22.000 millones de pesos de el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pues resulta que se considera que este hotel quedó con la maldición del señor Pablo después de su muerte. Porque tiene detrás de él una cantidad de historias impresionante. El hotel, digamos que fue acechado por fantasmas. Entonces ya hubo un momento en el que todo el mundo veía fantasmas, en el que se me apareció uno aquí, se me apareció otro por allá. Incluso, esto, bueno, no lo sé, dicen que en uno de los pisos la banda Guns N' Roses en noviembre del 92 hicieron una de las orgías más salvajes en la historia que se recuerde dentro de ese hotel. Sí. Entonces, pues imagínense todos los sucesos que ha tenido, digamos, detrás ese hotel. Ese hotel, pues obviamente entró en decadencia, llegó un momento en el que el hotel ya estaba derruido en tiempos modernos. Uy, perdón, es que esos carros que tienen esas correas más viejas que el Hotel Tequendama. En tiempos recientes, esto pues nuestro papi Álvaro Uribe retomó el tema del hotel y en el 2002 inició una reconstrucción del hotel.
El hotel hoy día sigue operacional gracias a este hombre que les acabo de mencionar porque el hotel... Al mejor presidente que ha tenido este platanal. El hotel entró en decadencia, como les dije. Somos 14 conectados. Entonces claro, el hotel hoy en día pues sigue operacional y todo, pero ya no tiene la fuerza que tenía antes. Y aún así, pues sigue arrastrando estas historias de fantasmas y todos estos mitos y leyendas que tiene detrás, como por ejemplo el tema de Guns N' Roses. Saludos del muñeco. Papi, bien. Bueno, siguiente. Sígueme en mi canal. Ahorita me hago spam. Yo ahorita le hago el shout out. No se Eso. preocupe. El siguiente es una noticia un poquito también tonta. Es Maduro es colombiano. ¿Cómo es eso? Dicen las malas lenguas de que Maduro... Malas, ¿no? Bueno, dicen las lenguas. Porque yo me acuerdo que mi abuela me contaba eso. ¿Sí? Sí. Que Maduro es en realidad de la ciudad de Cúcuta, la capital del norte de San Andrés. San Andrés, no. De norte de Santander. Sí, Ajá. San Andrés, estaba pensando en otra cosa. El norte de Santander, él es de Cúcuta, pero falsificó documentos para poder ser presidente, pues ciudadano venezolano, y pues para poder ser presidente de ese país. Incluso lo que se decía, que el tipo era hasta camionero acá en Colombia. Hay fotos, no creo que sean montadas porque son fotos muy viejas, donde Maduro sale manejando un bus. O sea, Maduro era bucetero. Pero de la pues, clase más baja y arrastrada. papi, de la clase No, obrera. no estoy diciendo de Clase los que obrera. manejan bus ni los que ese, pero acá Uy, en Colombia uy. el tipo, ojo, ¿Por qué no puede haber un no comentario? malas ¿Por qué no interpretaciones? puede haber un comentario que no sea funable de tu parte? ¿No? No. ¿Ah? Daniel, orgullo venezolano. Joder, chamo, ¿cómo así? No importa, eso no, es tan grande que le perdona todo. Gracias. ¿Quién? ¿Maduro o yo? Yo creo que yo. ¿Vos? Bueno, no importa, pero sí, esa es la otra noticia. Maduro es cucuteño. Cucuteño. Listo. Con eso faltó una noticia del primer Sí. nivel. En el primer nivel hay otra noticia, si él es medio veneco. ¿Cómo? Hay una noticia No. que se llama Los tiempos del ruido, que sucedió también, como es de costumbre, en Bogotá. Resulta que el 9 de marzo de 1687, un misterioso ruido despertó a todas las personas de la capital que pues en eso entonces estaban ya durmiendo porque fue a eso de las 10 de la noche. Ese sonido persistió, espere, ahorita le hago spam, hombre. No, Persistió usted siga en lo suyo. aproximadamente, no, porque yo le hago un shoutout, entonces te sale aquí el tema de suscribirse. Perdón, seguir. Perdón. Entonces, el sonido cuentan las personas o los relatos que ya quedan, porque pues una persona de 1687 dudo mucho que... Sí, claro, no. Que el sonido venía como de la tierra y Ujú. sentían como el sonido salía y las pocas vibraciones que también salían. Este suceso duró aproximadamente 15 minutos. Hay muchos relatos de personas que dejaron pues, sus escritos y decían que las personas salían a la calle hasta sin ropa porque fue un suceso tan increíblemente extraño que daba mucho miedo. O sea, daba mucho miedo. Sí. Obviamente empezaron a teorizar. Este suceso quedó como la noche del ruido. O sea, ustedes lo investigan y así la van a encontrar. Habían muchos... Se me fue atrás la palabra. Muchas teorías. Es que, por ejemplo, pues justo en ese mismo día había ocurrido un terremoto en Perú. Entonces, pues podría ser una réplica que se haya sentido hasta allí. Pero pues obviamente eso lo descartaron. Y también habían dicho que pudo haber sido por ondas de choque provocadas por asteroides que hayan impactado zonas aledañas a donde se escuchaba este ruido. Sí. Todas estas teorías pues obviamente salieron y demás, pero la mayoría de personas, y más para esa época, consideraron ese 9 de marzo que fue como una acción divina, como que era un llamamiento de Dios a decir, oigan, pilas que les voy a destruir el mundo. Sí, Algo no. apocalíptico, ¿no? Más que en este país del Sagrado Corazón de Jesús, pues... Correcto, entonces, pero no digamos mentiras. Que si podemos hablar mirando la cámara. No. Entonces... Mentiras, Jake, para ti todo. Venga.
Ah, bueno, así tampoco. Hasta allá no le doy. Beso en el yoyopo. Bueno, vale pues. Siguiente. Listo, empezamos con Vamos descendiendo ya por niveles. nivel 2. Aquí las cosas ya se empiezan a poner un poco menos chistosas. A pesar de que pues sí tengo una noticia que es un poquito Ujú. de broma, pero fue real. Pero ya empezamos a ahondar temas un poquito más densos. Voy a empezar con lo sencillo. Guerra entre Boyacá y Bélgica. Ajá. En ese entonces, que eso fue en los años 1800, era el estado de Boyacá. ¿Qué dicen? Le dice rompeorto a Jake. ¿Ya casi acabas? Pidiéndonos que miremos a la cámara. Ya estoy ahí por la Qué quinta. sucio. ¡Ah, ¡Ay, no! No, Marica, no, no yo había no entendido. yo no había. No. Parce, yo no había entendido la porquería. ¿Eres Ayala? No, mano. Bueno, ya. No, todavía no sabemos cuál es la identidad de Jake. Sigamos. Vale. Fue en 1800, más o menos para 1863, donde el presidente de ese entonces, Santos Gutiérrez, se hizo presidente del estado de Boyacá. En ese entonces eran colonias, no era un solo estado, no era un solo estado colombiano como lo que tenemos hoy en día. Entonces él tuvo un viaje a Bélgica y se enamoró de una chica allá. Pero la chica pues no le correspondió, le dio cara de cultura prehispánica, entonces ella dijo no. Él llegó a Boyacá, él llegó furioso y triste y pues no, lamentándose por todo. Y él envió una carta declarándole la guerra a la monarquía de Bélgica en ese entonces. En ese entonces era tipo un reinato. Ujú. Por cosas del destino, o sea, él envió la carta, él iba en serio, él iba a declarar la guerra a un país de Europa, siendo un estado aquí en Colombia. Pero pues por cosas de la vida, la carta nunca llegó a su destino. Por ende, los belgas nunca se enteraron de que les habían declarado la guerra. Pues como dice, pues nunca se... Fue una de las guerras más absurdas y largas de la historia, porque fue de los 1800 hasta que en 1988 se envió una misiva al embajador de Bélgica en Colombia y pues comentando que su país estuvo en guerra por más de 100 años. Pues obviamente al final, en el 2022, o sea, imagínense, casi como 130 años de guerra, el 28 de mayo del 2022 eh, se firmó la paz, por decirlo así, entre los pueblos, La paz. sin derramar una gota de sangre ni nada. O sea, fue una guerra muy Pero larga qué y bien, muy hermano. absurda. O sea, mira, una guerra sin guerra. Qué bien. ¿Sí? Una guerra pacífica. Sí, pero bueno. ¿Sabe qué quiero decir de una Es vez? que una Para que guerra- se rían. Una guerra por despecho. Así Para es. que se rían. Hay unos titulares dentro del iceberg que obviamente son cómicos. Digámoslo de una vez. Ok. Por ejemplo, la guerra de los 1000 días duró 1100 días. 1100 días. Por ejemplo, también caerás. Sigue filmando capítulos, pero los presenta solamente en la madrugada. Otro, Barranca Bermeja no existe. Pero eso le va. cierto, para Otro, que ¿cómo es que se llama? El otro, el otro. El edificio de la Contraloría. Ay, para eso tan raro. El edificio de la Contraloría en Bogotá se Sí. construyó de arriba hacia abajo. Pero creo que eso sí es real. Bueno. Es que eso es estúpido. Y uno va a pensar, pero ¿cómo? Pero es real. Sino que pues no lo vamos a ahondar hoy. Ajá. No, hay otro muy chistoso que es parecido como el de También Caerás. Baja. Virgilio Barco era gay. No, Esa pues. es otra que sale acá. Ay, ¿qué se me hizo? ¿Pero cuál era? Sábados Felices se graba los domingos. Entonces, a ver, ¿qué otro? Había otro raro. Plan B es solo una persona. Ay, sí, es que plan B solamente. A Rafael Orozco le dispararon en el lunar. El escorpión de René Guita es la prueba de que el gobierno los modificó para ser superjugadores. Entonces, ¿por qué no ganaron nada más importante, parce? No entiendo.
Pero Bueno, eso este no es tan chistoso, pero los casos de séptima puerta eran reales. es como decir que los casos de ellos están aquí no eran reales. No, es la contraparte, sí, sí. Bueno, Pero esos eran fueron como entretenidos, algunos eran muy titulares que entretenidos. encontramos muy chistositos Sí. que queríamos como comentar. Ah, todos los minutos de Dios, que es un programa que se emite A las 6 diariamente. de la tarde. ¿Seis o seis o antes de Creo, a las ah, no, antes sí, de porque a las las 6 7? es el himno. Sí, Entonces, 6 y pedacitos. Sí. creo que es antes de las 7, antes del noticiero de las 7. Se emite en Caracol y en RCN. Todos los días, no hay falla. Todos los días. Ni One Piece. Es que One Piece tiene 1000 1100 ya, prácticamente. y el Minuto de Dios tiene 14.000 episodios grabados. Obviamente es de un minuto, pero pues son constantes. Entonces dicen que todos los minutos de Dios ya fueron grabados y que el cura murió hace 10 años. Sí, porque Vaya uno a prácticamente saber. dice lo mismo, ¿no? Siempre. Es que dice lo mismo y no envejece. ¿Cómo es que es? Bendecimos el día que ya se fue y la noche que llega. Sí, algo así Algo dice, así. algo así dice. Bueno, vamos con la siguiente. El minuto de Dios es de un minuto. Ah, sí, ¿no? No, Wow. May, ese Robinson lo que comenta. May, Gracias por tu vea, aporte. los misteriosos túneles de Bogotá. Bogotá, pues ya les dije, tiene reliquias patrimoniales y culturales. Ellos están llenos de historias y mitos y leyendas. Pues en Bogotá se cree, porque aunque todavía no se puede constatar, digamos, de forma 100%, Verídico. se cree de que hay unos túneles. Estos túneles que se remontan obviamente pues, a siglos anteriores. Esos túneles fueron creados supuestamente con motivos políticos, como por ejemplo se conectaba la Casa de Nariño con el Congreso y cositas así necesarias para las personas diplomáticas que pudieran movilizarse rápido o por seguridad. Ujú. Ahora bien, no se sabe a ciencia cierta para qué se utilizaban estos túneles de todas formas. Hubo un explorador, bueno, no sé, hay porque fue en el 2013 que tuvo la oportunidad de hablar acerca de esto. Él se llama Arturo Pedraza. Él dice que tuvo la oportunidad de explorar algunos de los túneles que están en la ciudad de Bogotá y descubrió cosas muy viejas. Descubrió, por ejemplo, botellas de vino muy viejas, vajillas fabricadas en otros lugares del mundo muy Creo que mejor antiguas, instrumental quirúrgico del siglo XIX y muebles también antiguos. Todo eso ya en deterioro porque pues son túneles demasiado viejos. Hay algunas cosas que dicen que puede ser cierto el tema de los túneles. Y es que en algunas zonas estratégicas de la ciudad de Bogotá hay unas como unas casitas que tú las estás viendo aquí, que están enrejadas y demás, que parecen entradas. Tipo metro a de los- Nueva York, Ajá, para que que se hagan una parecen idea. entradas a túneles. Son cosas que están encerradas, obviamente no hay acceso a nadie. Entonces podrían decir de que efectivamente sí hay túneles por debajo de la ciudad que comunican ciertas zonas. El Hay supuesto algo, metro de Bogotá. hay algo muy chévere y es que el tema de los túneles es muy famoso en cualquier parte. Incluso acá en Colombia, acá en Buga, hay túneles. Bueno, o hubo túneles. En el hotel que yo trabajé, llegó una persona que fue una... Ese hotel ha tenido 3 dueños principales. Ajá. El primero, que fue el que construyó la casa, este señor se la vendió a otro que era de apellido Patiño, que fue la segunda familia. Y de esa segunda familia se ha pasado por generaciones hasta lo que es hoy en día, que es un hotel que ya es de un dueño completamente diferente. Ujú. Una persona de la familia Patiño fue una vez y estuvo hablando conmigo y él nos contó una historia de que esta casa, eso es una casa muy antigua, esa casa en la zona del final, por donde está la piscina, eso era un hueco. Resulta que ese hueco fue rellenado porque allí desembocaba uno de los túneles que conectaban algunas zonas de la ciudad. Todos los túneles daban al batallón Palacé. Ujú. Por allí, supuestamente en esa época se escapaban las personas que eran capturadas, porque las personas que eran capturadas las llevaban para el batallón. Y por allí se escapaban. Y usualmente estas personas dejaban monedas de plata u oro como agradecimiento por el tema de darle salida, digamos, por esos espacios. Pero que los túneles iban por la calle Quinta, Sí, que es de las más viejas de Buga, sí, sí. iban por ahí y iban desembocando en ciertas zonas estratégicas. O sea que nosotros también tenemos túneles. ¿Ves? Cosas Cosas misteriosas, sí, increíbles. de un Siguiente pueblo como noticia. ese. Lo que pasa es que este pueblo, para Es los que que no muy son de viejo, acá de parce. Buga,
Este pueblo es uno de los primeros municipios que hubo en el país. Incluso Buga ha tenido como 4 fundaciones. No se conoce la fecha de la primera. Se conoce la fecha de la segunda, que fue en 1555 aproximadamente, si no me falla la memoria. Es más, Buga fue capital porque el Chapo los construyó. Porque Valle... Ah, sí, Buga fue capital del Buga Valle. Buga fue capital del Valle porque el Valle se divide en 2 departamentos. Buga era la capital de uno, por eso es que acá tenemos Palacio de Justicia. Ajá. Tenemos catedral gigantesca. Tenemos la Basílica Menor, que, por cierto, Buga entró a ser el primer pueblo patrimonio de destino religioso en Colombia. El primer municipio. Entonces, ya verán, si Buga llegó a ser capital, imagínense lo viejo que era. O sea, la construcción de Popayán y Cali fue después vino Buga. Entonces, por eso es que Buga es un pueblo muy, muy importante en el país. Y es muy antiguo. Por eso es que estas historias son, la verdad, creíbles. Sí. ¿Listo? Listo. Siguiente noticia. Siguiente. Ahora sí empezó ya un poquito las noticias un poco turbias. Y es la recordada mujer con el collar bomba acá en Colombia. ¿De qué trató? El 15 de mayo del año 2000, hombres encapuchados, no se atribuyó obviamente esto a las FARC, ni al ELN, ni a los paramilitares en ese entonces. Sí, en algún momento era verdad, todos eran primos, parce. Sí, pues acá estaba la familia Cabal, que es de María Fernanda Cabal, y eso es cierto. Sí, o sea, es cierto, por ahí sí. Es que Cabal es así como mensa. Como rarita. Sí. Bueno, llegaron hombres encapuchados a la casa de una señora, de Elvira Cortés, se llamaba, y le colocaron un dispositivo en el cuello, hecho con tubos de PVC, que contenía, obviamente, un explosivo. ¿Qué pasó? Le advirtieron que su esposo tenía que entregar la suma de 15 millones de pesos colombianos en ese entonces. Que en esa época era mucha plata. O sea, sigue siendo mucha plata hoy en día, pero pues con la revalorización del dólar son mucho más dinero. Claro. Entonces, de eso hay una película, por cierto, una representación, creo que es un largometraje, perdón, de la situación. Al final la señora al final se le explotó el collar, obviamente ella murió, con el que estaba intentando desactivarle el collar. Y pues nada, la verdad es un caso que de verdad eso no pasa, me atrevería a decir que eso no pasa ni en Medio Oriente. Como factor, o sea, como técnica de persuasión para delinquir, es efectivo. O sea, pana, si usted le pone un collar bomba, usted levanta la plata de donde sea. Sí, porque... Pero igual, macabra, pero la malicia pero ¿quién te quita que vos pases la plata y al final le activen la bomba? Entonces... Pero, o sea, es una noticia que en su momento dio mucho de qué hablar, porque pues se atribuía, como te digo, a los grupos armados ilegales. Pero al final fue declarado con delincuencia común. Imagínate, delincuencia común hizo ese acto. O sea, los extorsionistas, por decirlo así. Pero pues me parece bastante turbio el tema. Quiero preguntar, aquí se encuentra el señor Mac. Por favor, repórtese. Daniel Cabal. Lo que pasa es que hay una noticia que le puede interesar a nuestro amigo Mac, porque al señor le gusta mucho el cine. Esta es bastante turbia. En Bogotá, como no es raro, se construyó un teatro que se llamaba el Teatro Faenza. Eso fue por allá en el año 1924. Eso fue en todo centro de Bogotá. Por allá, por esa época, obviamente que este teatro fue lo máximo porque la mayoría de personas estaba, digamos que Bogotá obviamente no es lo que es hoy en día, la metrópolis que es. Entonces estaba muy concentrada en un punto. Y como este teatro era central, pues todo el mundo iba al teatro y demás. Y se llegaron a presentar personas muy importantes para la época. Como por ejemplo se presentó Miguel Matamoros y Carlos Gardel, por ejemplo, que eran personas pues súper guau, ¿no? ¿Qué pasa? Que a medida de que Bogotá iba creciendo, tanto en población y en extensión, las personas fueron, digamos, expandiéndose y fueron viviendo hacia la periferia.
lo que dejó, digamos por decirlo así, un poco más despoblado el centro, lugar donde estaba ubicado este teatro. Este teatro obviamente tuvo una decadencia y empezó a perder público, empezó a perder demás. ¿Qué estrategias empezaron a implementar? Bueno, la primera, digamos, puede ser incluso aceptable. Empezaron por la década de los 70 a grabar cine para adultos. Ok, aceptable. Pero posterior a esto también incluyeron algo que es el cine snuff. Para las personas un poco más metidas en el cuento de los temas turbios y demás, saben que es el tema del cine snuff. Para los que no, el cine snuff son cortometrajes o largometrajes que se hacen, pero son reales. Es decir, si una persona es desvivida en un cortometraje o largometraje snuff, fue desvivida de verdad. Que usualmente era este tipo de cosas de las que se hacía. Es decir, se torturaba, se desvivía y se hacían cosas de este tipo para públicos, por supuesto, muy selectos, pero se grababan dentro de este teatro. Por amor al arte, decían. Entonces, claro, digamos que en su afán por volver a recoger lo que fueron en algún momento, empezaron a implementar estas estrategias un poco pasaditas. Un Lo del poquito. cine adulto, bueno, te lo digo, o Sí, sea, vale. pasa, pero acá en Buga tuvimos un cine para adultos. ¿Sí? A nosotros no nos tocó, Ok. pero el cine que queda ahí en el centro, no, en el Cinema centro no, Centro. en la carrera novena, perdón. El de Santa Bárbara, el Teatro de Santa Bárbara. Ajá, ¿Ahí? ahí se presentaba cine para adultos. Yo solamente entré en un ensayo por una película en la escuela, parce. Ahí se presentaba cine para adultos. Vea, toca volver a iniciar esas. Toca rehacer esos negocios, ¿sale? Bueno, entonces, pues ajá, ya terminamos con el Nivel Faenza, nivel 3. Empezamos Ah, con el terminamos nivel. con el nivel 2. Empezamos con el nivel 3. Esto ya es más. Esta noticia ya tira un poco más a ser un mito, pero que no deja de ser algo perturbador. Pues obviamente ahorita con las redes sociales se esparcen mucho más fácil los mitos. Y vamos a hablar de la ruta de Transmilenio, la G66. Esa es muy buena. Para darles un poco de contexto, obviamente esto es en Bogotá. Dicen que es un Transmilenio fantasma. Esta ruta obviamente solo opera en las madrugadas y aterriza en la Avenida Jiménez, pues para los que conozcan Bogotá. En lo personal, Y yo esa no la avenida conozco. Jiménez ahí que tiene vainas, ¿o yo? Sí. Por ahí leí otra nota también de esa avenida. ¿Qué tiene este bus? Pues obviamente por dentro dice G66 y no tiene conductor. Se supone que el bus se conduce solo. ¿Cuál es la historia detrás de este bus fantasma? Había un joven, me imagino que en el centro de Bogotá es donde están las discotecas, bueno, pensaría yo, y salió pues muy tarde con su grupo de amigos. Él no tenía plata para un taxi ni para un Uber, entonces él dijo, voy a esperar el Transmilenio. El joven esperó el Transmilenio y llegó un bus. Él no se percató y él se subió. Y el bus decía que llevaba el número G66 y los testigos, o sea, los amigos, dijeron que el bus iba conduciendo solo, no tenía conductor. ¿Qué pasa? A tan solo unos metros de que el bus arrancara y el joven se subiera, el bus desapareció, sin dejar rastro. Al día siguiente, los supuestos padres, porque como les digo, esto es un mito, fueron hasta donde las autoridades para que lo ayudaran a encontrar a su hijo. ¿Qué pasa? Pues esta noticia no es del todo verídica porque no hay una denuncia formal por parte de los padres. Sin embargo, pues no deja de ser aterrador saber que puedes subirte a un bus y se supone que vas a desaparecer de este plano. Sí. O sea, para mí eso es un poquito turbio. Pero pues nada, esas son historias de la capital de Bogotá. Yo tengo una que sí es real. Ok. Todos alguna vez han escuchado del restaurante Liangolo di Gigi, que Sí. fue un restaurante situado en La Calera, en Bogotá. Resulta que el restaurante Liangolo di Gigi se hizo muy famoso porque pues vendían una carne y una comida espectacular. Muy rica, dicen, muy Sí, rica. así Decían. dicen, ¿no? Una carne espectacular con una suavidad y un sabor increíble. Pues Liangolo di Gigi era un italiano, pues, por supuesto con su nombre,
el señor montó un restaurante con el mismo nombre de él, precisamente. Y a este restaurante, después de que empezó a coger fama, allí solamente asistían las personas más tops, las más poderosas de Bogotá. No, La los que persona que tenían tuviera poder, plata iba a ese restaurante porque era lo mejor, era lo máximo. Obviamente que, pues, como todo en este mundo se quiere saber, pues las personas empezaban a preguntar, ¿no? Oiga, ¿qué tipo de carne utiliza? Oiga, ¿cómo es la preparación? Oiga, ¿qué tal cosa? ¿Por qué la comida es tan rica? Pues resulta que este señor nunca abrió la boca, nunca dijo nada. Adicional a eso, el tipo era el único que se encargaba de la compra de la carne, de recibir la carne y de la preparación de la carne. O sea, nadie más metía mano en temas que tuvieran que ver con la carne. Cosa que obviamente daba como ciertas cositas de que, uy, que o sea, aquí se esconde algo, ¿no? Pero digamos que nadie había sospechado como tal hasta que llegó cierto momento. Pues como muchos recordarán, la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, pues fue un evento también canónico colombiano. Sí, sí, fue real. Y durante ese evento ¿O no? asistió el señor Gigi. El señor Gigi ingresó al Palacio de Justicia supuestamente en calidad de ayuda. Este señor dijo que iba a transportar a los cuerpos de las personas que habían sido desvividas dentro del palacio. ¿Qué pasa? Que nadie supo a dónde fueron transportados. Esos cuerpos desaparecieron. Pero el señor Gigi no. Allí fue cuando empezaron a hacer pues más preguntas y demás, porque pues qué raro, un tipo, o sea, el dueño del restaurante entra al palacio, lleva unos cuerpos, los desaparece y ¿qué nos estamos comiendo nosotros? Allí fue cuando obviamente empezaron a investigar un poquito y demás. Resulta y pasa que nunca se pudo confirmar si efectivamente lo que se estaban comiendo esas personas eran carne humana, pero todo apunta a que sí. El señor Gigi desapareció y hasta el momento no se sabe pues el paradero del señor Gigi como ¿El para restaurante que cerró? sí, por supuesto, el restaurante cerró y demás, pero no hubo nunca un detenido, nunca hubo nada que pudiese comprobar pero todo apunta a que se estaba cometiendo canibalismo inconsciente en la ciudad de Es muy Bogotá. probable, la verdad. Dicen que la carne humana es exquisita. Sí. Eso dicen. Hay una historia que no la vi, pero ahorita la cuento. Sigue tú. Listo. Poniendo otros temas densos, y yo creo que este ha sonado mucho, es la tragedia de Armero. Hmm. Y todo el mundo recordará la Omaira. icónica Omaira, la niña que quedó atrapada entre los... Que nadie sabe por qué no pudo salir. No, sí se sabe, porque ¿Sí? tenía un palo acá atravesado y que donde la jalasen, la partían en la mitad. ¿Y no podían cortar el palo? Era muy difícil por cómo estaba la zona... Por la tecnología de la época. La tecnología, la gente, pues los recursos, las ayudas tardaron mucho. Además que por dentro pues estaba muy caliente el agua. Oh. Como era parte de lava, Volcánica. sí, cosas volcánicas, residuos volcánicos, sí. Entonces, ¿qué voy a hablar pues voy a hablar de la tragedia como tal. Pues Otro evento canónico fue un colombiano. evento canónico, fue el 13 de noviembre de 1985, ocasionado por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. ¿Por qué digo que esto es turbio? Porque los presidentes de la época, que dicen que es el papá del expresidente Duque, Uh-huh. ellos sabían de que la erupción era inminente, Sí. ellos lo sabían, pero no hicieron nada al respecto. Ellos pudieron evacuar el pueblo y salvar miles de vidas. Para los que no sepan, el pueblo totalmente desapareció. ¿Qué era lo que quedaba por Es que encima? fueron muchas víctimas. La cúpula de la iglesia. La cruz de la iglesia, de la que está arriba, quedó a nivel de una persona. O sea, vos podías tocar la cruz. Entonces imagínense cómo subió el nivel en el ¿No has pueblo. pillado que lo único que sobreviven siempre son las iglesias? Sí, Es o re sea, loco. es como lo que menos se destruye, por decirlo así. Porque pille que en otra de las notas que habíamos dicho ahorita de este pueblo que tiene un nombre raro, que vos dijiste que era, pues sí, que era un evento suavecito para... ¿Cuál? No recuerdo, búscalo aquí y ya te digo. Resulta que... ¿La de Barranca Bermeja? No, resulta que el pueblo... Hostia. ¿Gramalote?
Eso, Gramalote. Gramalote. Resulta que el pueblo Gramalote tuvo dos sucesos grandes. Uno, le cayó una guandal, parecido a lo que pasó con Armero, que pues obviamente destruyó parte de la este. Y lo otro es que estaba en una zona inestable, por lo que el pueblo empezó a hundirse. El pueblo se empezó a hundir. Obviamente, ustedes saben que a medida de que el suelo firme se empieza a ladear o pandear, las estructuras, como son rígidas, se empiezan a fracturar y se empiezan a caer. El pueblo en su totalidad está destruido. Lo único que no está destruido es la iglesia. Y eso que está a media, o sea, ya una de las torres de la iglesia ya cayó y la otra puede estar próxima a caer, porque está pues obviamente agrietada y demás. Pero sigue en pie la iglesia y es lo único que sigue en pie. Sí. El tema con Armero fue que pues, cerca, pues por los flujos piroclásticos, que es lo que emitió el volcán, se derritió cerca por ciento del 10% del glaciar que cubría el volcán. Digamos que la erupción fue hacia un lado, que no generó mayor daño, porque pues es natural, pero lo que se derritió, o sea, estaba en dirección al pueblo. O sea, lo que era agua, lodo, tierra, escombros, todo eso fue como cenizas. Un snowball. Empezó a caer y empezó a arrastrar cosas y cada vez era más y más grande. Descendieron a 60 kilómetros por hora de la ladera del Nevado del Ruiz. Como los que hacen Gravity. Que por cierto, el Nevado del Ruiz es parte de una cadena de montañas y volcanes que hay aquí en Colombia. Hay 4 seguidos. Está el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima, el Nevado de Santa Isabel y el Nevado del Huila. O sea, es una serie de volcanes en la cordillera central. Tenemos nuestro propio aro del fuego. Nosotros, pues, los que no saben, pues somos parte de la podemos autoinmolarnos aquí también. Este truco solo le puedo hacer una vez. Sí. Entonces, digamos que son temas bastante turbios. ¿Se pudo prevenir la tragedia? Totalmente. ¿Hicieron caso? No. ¿Por qué? Porque no les interesó o porque simplemente así lo requería la historia. Sí, por el poder del guión. El poder del guión, listo. Yo tengo por aquí una noticia. Mostrarme un momentico el Reddit. Yo quiero ver cómo es que es el nombre de esta gente, que es que aquí no me aparece. Arriba. Estos. Hay una comunidad religiosa que se llama los sacroacuarianos. Los sacroacuarianos son taos, que eso es como una religión por allá oriental, ¿no? Ok. Pues entre Boyacá y Santander, en el páramo del Virolín, había un templo tao que estaba, pues, digamos, relleno, ¿no? Con los sí, bueno, estas personas vivían allí, ¿no? Estas personas eran las encargadas de este templo tao. Exacto. Ellas eran un culto que adoraban a un Cristo alienígena, para empezar. O sea, aquí ya empezamos mal, ¿no? Adoraban a un Cristo alienígena. Pero tuvieron tanta importancia, cosa que uno no se da cuenta, tuvieron tanta importancia que asistían personas muy importantes y muchas personas extranjeras. En los registros que se encontraron cuando allanaron esta propiedad, porque esta propiedad fue allanada, ya les voy a decir por qué, se encontraron registros de aproximadamente 1.500 personas de Estados Unidos, Alemania, Suiza, Suecia, Francia, Inglaterra, Italia, España, Dinamarca y Canadá. México, Holanda, Brasil, Venezuela, Panamá, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Imaginen la cantidad de personas alrededor del mundo que visitaron este templo tao, movidos pues obviamente por estas creencias en un Cristo alienígena. Ahora, ¿qué es lo más impactante de esta secta, por decirlo así? Y es algo muy relacionado, cuando lo vi, a lo que te estaba comentando ahorita con la luz del mundo. Habían 8 taos, que eran 8 personas influyentes o las 8 personas más importantes dentro de esta religión o esta secta. El principal era Luis Gustavo Morales Sierra, que él se autodenominaba como Kelium Zeus, que pues era el nombre que supuestamente se le había dado a él con el conocimiento y demás. Pero resulta que estas personas en realidad lo que estaban haciendo con esta secta era un tráfico de todo, menos de cosas buenas y religiosas. Drogas, armas, el tema de blancas, bueno, trabajaban con todo menos con cosas buenas.
fue por ese motivo que pues obviamente empezaron las investigaciones y demás y pues se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo allí. Además de que 4 personas que fueron de este culto fueron desvividas después de que decidieron salir y hacer declaraciones en la policía. O sea que pues obviamente ellos no querían que nada de So, esto saliera a la luz. Entonces, claro, todo eso llevó a que empezaran procesos de investigación y demás y terminaron con esta cosa. Hay muchas de esas personas que aún a día de hoy no han sido capturadas. Esto fue por allá en el 2005, pero a día de hoy incluso hay personas que pues ya obviamente no fueron capturadas y siguen libres. Pero Claro. para que vean que hay cosas que uno dice que no, para, pero ¿en qué momento uno lo mete en una secta por allá en un páramo a adorar a un dios alienígena? Imagínate. Bueno, con eso finalizamos el nivel 3. 3. Listo. En el nivel 4 tenemos de a uno cada uno. Poniendo más turbio el asunto, entonces iniciamos el nivel 4 con la noticia de Luis Alfredo Garavito. Yo creo que es una persona lastimosamente muy conocida aquí en Colombia, que fue conocido aquí en Buga. Hay Sí. denuncias de este señor, de este monstruo, por decirlo, no tiene otra manera de escribirse, Sí, el monstruo de Génova. que era O la bestia. la bestia de Génova, o también equiparable al monstruo de los Andes, Ujú. que ese sí no ha sido capturado, dicen Dicen. por ahí que no ha sido capturado. Pero Luis Alfredo Garavito fue un pederasta y un asesino en serie de niños. Se le tiene en su haber 172 asesinatos de menores de edad a nivel nacional. Este señor murió recientemente, murió el 12 de octubre del año pasado de un cáncer en el ojo. Creo que Ocular, tenía sí. un cáncer en el ojo, sí. Murió en la cárcel. Aunque lo que me parecía gracioso es que cada año lo liberaban, supuestamente. Cada año estaba el rumor, ya sacaron a Garavito, Garavito está Yo me libre. acuerdo, sí. Acá en Buga, y eso fue una anécdota que me comentaba mi mamá, era que Garavito andaba libre y en ese entonces mi hermano se quedó encerrado en un banco. ¿Qué? Sí, que en el entonces quedó encerrado. Fueron a pagar algo y no sé qué le pasó a mi hermano y se quedó encerrado en un banco. Pues que llegó tarde a la casa. Obviamente lo salió en el mismo rato. Pero mi mamá, obviamente, muy nerviosa, muy preocupada porque Garavito andaba por estos lados. Pues obviamente se preocupó demasiado por él. Pero pues, aquí sí hay Si tu hermano denuncias. estaba en un banco es porque ya era mayor de edad. No sé en ese entonces cómo estaban para pagar las cosas. No tienes que ser mayor de edad para ir a pagar algo. No, bueno, no, pero pues dudo mucho que una persona que se vea muy niño lo dejen ingresar a un banco a hacer sus diligencias. Lo dudo. Pues no creo que haya tenido menos de 10 años. Yo creo que tenía entre 14 más o menos. Bueno, sí. Pues igualmente no deja de ser turbio la nota de este señor que también cometió estos actos atroces en Venezuela y en Ecuador. Ujú. Fue sentenciado en 2001 a 1853 años Sí, eso es una y cadena 9 perpetua. días de cárcel. La condena más alta de la que se tenga registro aquí en Colombia. Aunque pues como aquí la justicia colombiana, Oscar tenía 12 años, mi hermano en ese entonces. Aunque como la justicia colombiana es rara, de 1853 años bajó a 40. Lo más preocupante del tipo era que obviamente él no tenía problema en reconocer los crímenes que había cometido. Incluso él confesó crímenes. Es que ni siquiera los confesó, porque es que él decía que ni siquiera se acordaba o podía tener memoria, o que tenía memoria de casos muy específicos que eran los que más le habían gustado a él, por decirlo así. Él no tenía memoria de cuántos podían haber sido. Sí, En total. Entonces, y él hablaba con una frialdad y él decía, sí, yo lo hice y ¿qué se puede hacer? O sea, el- en plan como que, sí, sea, lo hice, perro. ¿y ya qué? Ajá, ¿Ya qué? exacto. Y es como la cosa más turbia, ¿no? El tipo, la frialdad con la que Él padecía se refería a trastorno eso. antisocial de la personalidad. Pero pues él en sus declaraciones admitió pedofilia, sadismo, mutilación, psicopatía, necrofilia y rituales satánicos. Nos salió Rituales satánico. satánicos.
Él le cumple una condena de 20 años en Ecuador por asesinar a 2 menores de edad y tenía 48 condenas aquí en Colombia. Entonces, digamos que... Ah, él lo recluyeron en la cárcel de Valledupar, que es de máxima seguridad aquí en Colombia. Y en el 2020 fue diagnosticado con un leucemia y padecía pues cáncer en el ojo. Y Dios se acordó de él y lo mandó, yo creo que muy seguramente al infierno, si existe obviamente. Y yo creo que allá debe estar quemando y pagando todos sus pecados por lo que hizo, porque la verdad es un verdadero monstruo y lastimosamente era colombiano. Yo les voy a hablar acerca de algo que ustedes también han conocido. Todos han conocido alguna vez, incluso uno lo dice todavía, cuando se mete en un lugar como medio rarongo, uy, ¿en qué olla me metí? Sí. Todos conocen las ollas más importantes del país, pero la más importante de todas fue el Cartucho en Bogotá. El Cartucho en Bogotá tenía, o sea, eso era un pueblo, pana. Sinceramente, el Cartucho era como un pueblo chiquito dentro de Bogotá, pero un pueblo de mala muerte. El Cartucho, ustedes saben que era el lugar más pesado. Allí se movía absolutamente todo lo malo. Mercado negro, se manejaban drogas, armas, bueno, sin fin de cosas. Ahora recordando, digamos, lo que pasó con el restaurante de Gigi, el Cartucho tiene historias muy buenas e historias increíbles de temas muy variados. Por ejemplo, se los comentaba en un stream pasado, el Cartucho ha tenido temas, por ejemplo, de los cruzados, el tema de la brujería. El tema de la brujería en el Cartucho fue una cosa de locos. El tema de, bueno, por ejemplo, aquí nuestro amigo nos va a hablar ahorita de los túneles, ¿no? Que desembocaban allí. Unos túneles que del Bronx acerca al Palacio del Anillo. Pero una de las cosas que más me impactaron a mí cuando lo escuché es que, y sí está confirmado y validado, en el Cartucho también se practicaba canibalismo. ¿Qué pasa? Resulta, pasa y acontece que se empezaron a dar cuenta porque usted sabe que siempre hay personas, digamos, de buen corazón que le llevan comida a las personas. Y empezaron a notar un patrón en las personas que les entregaban la comida. Se comían todo menos la carne. Entonces, oiga, ¿qué pasa? Se están comiendo todo menos la carne, que es, digamos, lo más rico a veces que uno puede comer, la proteína y demás. Arriba la carne. ¿Qué es lo que está pasando? Pues cuando empezaron a investigar, estas personas empezaron a contar qué era lo que pasaba. Resulta que había dentro de la olla un restaurante comunitario. Ese restaurante comunitario eh, preparaba comida para todas las personas que vivían dentro del Bronx, pero preparaban carne humana. Ellos una vez empezaban a comer carne humana, ellos lo decían, comer carne humana es como una adicción, es un vicio. Cuando tú la pruebas, no quieres volver a probar otra cosa que no sea carne humana. El sabor, la textura y demás son increíbles. Se hago la boca. Entonces, Tengo hambre. claro, ellos decían, pues no lo decían abiertamente, pero entonces esto ya estaba relacionado, por ejemplo, a casos de desapariciones. Las personas que de pronto se desaparecían posiblemente terminaban allí y eran cosas que pasaban porque una reportera una vez lo dijo. O sea, a mí me salvó uno de los muchachos. Él le dijo a los otros, a ella no me la toquen, que ella es de bien, se puede ir. Pero a ella lo contó, ella la iban a raptar ¿Qué? para convertirse en comida para ¿Qué? ellos. Turbio. Entonces, en el Bronx, perdón, en el Cartucho se hicieron cosas terribles y esa para mí fue una de las más impactantes cuando la escuché. Cosas re locas. Listo. Ese es el nivel número 4. Cuatro. Pasamos al nivel 5 y salgámonos un poquito, por al menos en una noticia de Bogotá. Vámonos para Cali. Yo tengo aquí una de Chiquinquirá. Eso también es Cundinamarca, Sí. cerca de Bogotá. Bueno, hay una historia popular en Cali que me gusta mucho y es sobre el demonio del Cerro de las Tres Cruces. Sí. Es una historia muy interesante. ¿Qué pasa? Cuenta la leyenda que en el cerro se encuentra atrapado un demonio que se llama Bisuraco. Un demonio en forma de murciélago que atormentaba, por muchos años, atormentó las noches de la ciudad de Cali. El ente rondaba el cerro a las tres, pues en ese entonces no había cruces, para aclararlo, sino que era un cerro normal. Y lo rondaba y el Bisuraco
sea dueño de la montaña. Dicen que el demonio viajó desde España hasta Cartagena, pues en la época colonial. Pero Mira tú, entonces se fue los desplazando y terminó españoles, estas en, cosas que nos traían. aparte de enfermedades y Sí. peste y negros, entonces Yo perro. nos trajo a Visuraco. Entonces, ¿qué pasa con ese demonio? Lanzaba sequías, pestes y maldiciones desde lo alto del cerro. En 1837, desde Popayán enviaron dos curas, Vicente y Juan Cuesta, para exorcizar la ciudad. La solución que vieron, ¿cuál fue? En ese entonces crear 3 cruces en ese cerro de Guauda para poder para poder sellar al demonio. Sí, Entonces, como las hicieron, el demonio dejó de molestar. Entonces, ¿qué hizo la ciudad de Cali? Pues obviamente con los años, más aproximado en el 1925, Cali resultó afectada con un terremoto. ¿Qué pasó? Muchos lo atribuyeron a que el demonio por venganza salió del sello. del sello que le han hecho con las cruces de Guadua y lanzó un terremoto que destruyó gran parte de la ciudad de Cali. Eso fue en 1925. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades? Para curarse en salud, hicieron las 3 cruces que están ahora actualmente en el cerro, que son cruces ya De concreto, de ¿no? concreto, sí. Esta obra pues demoró un año más o menos y pues contó con la ayuda de 80 hombres. Algunos caleños creen en esa leyenda, ¿Qué iba a decir? pero muchos dicen que la resguardación que tiene ahorita Visuraco solo dura 100 años. Dicen, Viejo. entonces están diciendo y salen las teorías de que el siguiente año, en el 2025, puede pasar otro terremoto en la ciudad de Cali. ¿Qué es lo curioso? Ya saliéndome un poquito ya de la leyenda, volviendo un poquito a la realidad. Acá en Colombia está previsto, porque no se puede predecir, sino previsualizar, que va a haber un terremoto de una buena escala, dado que estamos incluso en el Anillo de Fuego, La que lo falla de comentamos San ahorita, Andrés. y en la falla de San Andrés. Y el último terremoto grande que hubo fue en el 2001, el que destruyó Armenia. Ujú. Toda esa energía se está estado acumulando y dicen que en cualquier momento puede haber un terremoto en esta zona que puede destruir gran parte del país. Como el terremoto también que sucedió en Popayán. Eso fue en 1890. No, Bueno, ahí sí. la verdad también se me escapa la fecha, sinceramente. Pero da la casualidad que da con este mito de Visuraco para la ciudad de Cali. Puede ser o en 1920, en el 2025 o en el 2037 también. Tienen esa otra fecha Mira de tú. estimación. Señor Mac, no estuvo en gran parte del stream, se perdió de una nota que dimos acerca del cine de snuff en Colombia, así que baila por usted, viejo. Para los que no saben y los que están aquí presentes, el señor Mac está cumpliendo años el día de hoy, así que lo pueden felicitar. Feliz Gracias. cumpleaños. Felicidades. Esas son noticias parroquiales. Sí. Listo. Bueno, Siguiente noticia. tengo esta de Chiquinquirá. ¿Vos tenés 2 de este nivel 5? No. ¿Solo una? No sé. Creo. Ah, no, dos. Si tienes 2, Sí. listo. En Chiquinquirá sucedió algo que pasó, bueno, pues algo muy macabro, ¿no? Muy loco, ¿no? Un panadero envenenó y acabó con la vida de casi 100 niños en Chiquinquirá. ¿Cómo? Bueno, les cuento la historia. Eso sucedió un sábado. Resulta que el día viernes, en la noche, hicieron un envío de un cargamento de harina para la preparación de panes. Resulta, no sé por qué a quién se le pasó por la cabeza que el camión que llevaba la harina, los insumos alimenticios, paró, alguien pidió un favor de yo no sé qué vaina y cargaron 2 cajas con unos tarros que llevaban unos compuestos químicos. Okay. Estos compuestos químicos eran específicamente, ya te digo, Folidol.
¿Y qué es Polidol? No sé, que es el nombre comercial del Paratión, que esa es celeste. Resulta que Polidol, pues para los que sepan, es hace un un insecticida, insecticida acaricida organofosforado de uso común en el campo, o sea, en la jardinería. correcto. Es un insecticida, para los que no sepan. Y resulta que pues obviamente en ese entonces pues con las vías y demás, 1967, con las vías y demás, eh, como eran trochas, Sí, el claro. movimiento del carro hizo que uno de esos tarros tuviese un derramamiento. Este derramamiento pues obviamente pues lo quedó impregnado dentro de los sacos de harina y pues posteriormente esta harina llegó a la panadería y empezaron a trabajar con esa harina. Eso, como ya les había dicho, fue un sábado. Ese sábado por la mañana resulta que era clausura escolar. Es un pueblo relativamente pequeño, así que pues todo el mundo se prepara para lo mismo. Era una clausura escolar de los niños, ya estaban finalizando su año. Entonces pues fue un momento en el que pues todo el mundo se levantaba temprano. Ay, sí, felicidad, ta, ta, ta. A, Fueron a comprar pan. a desayunar con el pancito. Claro, efectivamente, horitas después, estos niños, porque fue principalmente los niños quienes resultaron afectados, los niños empezaron a tener dolores estomacales, vómitos, bueno, todo lo que puede producir un envenenamiento o intoxicación. Empezaron a acudir al hospital. El hospital lamentablemente en ese momento contaba con 3 médicos solamente, o sea que pues llegó un momento de colapso, un momento en el que pues iban llegando niños y niños y niños y niños, iban muriendo, muriendo y muriendo. Tanto así que el hospital en la zona trasera tenían un potrero, allí fueron poniendo a todos los niños que iban muriendo, que fueron casi Parce, 100 no. niños. Y, Qué 500, y en horrible. total fueron 500 personas las que fueron afectadas, o sea, tuvieron intoxicación. Qué horrible. Incluso la persona que preparó el pan murió, se desplomó en la calle muerto porque pues tuvo contacto directo con el folidol y pues digamos que sí lo ingirió de forma directa y pues murió de una. Pero o sea, fue un caso obviamente real, fue un caso real, fue un caso muy fuerte y gracias a eso pues obviamente ya el pueblo tiene un hospital mejor, cosa de que pues wow, no pues Wow. ajá, tiene un hospital mejor y a día de hoy todo el tema de los productos químicos y demás tienen un control muy estricto y riguroso, cosa de que no pasaba tampoco en ese tiempo. Imagínate, meter insumos químicos con productos alimenticios grandes. Sí. Siguiente. Bueno, saliéndome un poquito del guión, pero no me va a salir el guión como tal. No es que voy a cambiar aquí una noticia por una más local. ¿Y cuál fue esa noticia? Yo creo que vos la debes conocer, es de aquí de Buga. Una ¿Cuál? masacre que hubo aquí en Buga en el año 2001, perpetrado por las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC. Ah, pero arriba. Obviamente, Sí. la perpetraron de manera sistemática y brutal. Dejaron Fue mucha gente. 140 civiles muertos en 10 días entre Buga y Tumaco. O sea, pues obviamente no fueron los 140 aquí en Buga, pero siempre fueron una algo considerable. El bloque se llamaba Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y pues tenía en la vereda de Buenos Aires, que queda más allá de Alaska. Ujú. Para los que no conozcan, este es el casco urbano donde estamos ahora. Y si cogemos para para el oriente de la ciudad, hay un camino que pasa por al lado del río y por allá hay mucho balneario. Está un pueblo que se llama La Magdalena, La Magdalena, Habana, Habana, Alaska. La Alaska. Y pues hay más pueblitos, caseríos de ahí para allá. Ujú. Fue más exactamente a 500 metros de la vereda Alaska. O sea, no fue tan arriba en la montaña. Lo que hacían era tocar las casas. Bueno, esto, para que se hagan una idea, está como a 15 kilómetros aproximadamente del casco urbano de Buga. O sea, no estaba muy lejos. Aproximadamente a media hora. Aproximadamente media hora, sí. ¿Qué hacían? Sacaban a la gente de las casas, las autodefensas, separaban mujeres y niños de los hombres, y como eso era montaña, Y recuerde, pedían la cédula. ¿veían la cédula? Pedían la cédula. Al que no le devolvían la cédula, ya sabía para qué iba. Más macabro aún. Claro, o sea, había un terror psicológico.
porque incluso lo hacen, hoy en día todavía lo hacen de ese modo. Ellos identifican a las personas, y más en esos pueblos pequeños que pues es pequeño, todo el mundo conoce a todo el mundo, piden las cédulas. Y ellos empiezan a mirar, y empiezan a devolver las cédulas. Y hay muchas, porque ¿qué pasa? Que ellos a veces buscan personas. Sí. Estamos buscando a este. ¿Quién es este? Ah, se lo llevan. Tam. Y en ese entonces también era lo mismo. Coja su cédula y al que se la devuelvan, bien, adiós. Pero al que no, chavalín pingüín. Listo. Eso fue de día. Fue a las 3 de la tarde. ¿Cómo los engatusaron? Tocaban las puertas. Vengan, vengan. Les dijeron que ayudaran a voltear un carro que se les había volcado. Era un poquito más arriba de Alaska. Eh, Ahí cuando fueron ya habían unas víctimas. Ya habían matado unas personas. Entonces, a las niñas, a las mujeres, perdón, y a los niños los encerraron en una finca y les dijeron no salgan. Afuera de la finca alinearon 14 hombres de los que estaban presentes y pues les dispararon a ráfagas de fusil hasta que todos se murieron. Y los que no murieron de inmediato fueron matados con un tiro de gracia en la cabeza. Esa, esa historia, más abajo en La Habana, detuvieron una chiva donde iban 45 pasajeros. Y esto es lo que me parece más terrorífico, porque los hicieron bajar a los hombres y los hicieron correr por su vida. Y les empezaron a disparar desde la espalda. O sea, corra y si no le pegamos ningún balazo sobrevive. Obviamente, pues no fueron los 45 porque iban mujeres, niños y los hombres. Pero al final, cuando terminaron, simplemente los hombres desaparecieron entre las montañas de la ciudad. Y llegaron 24 cadáveres a la morgue de Buga en ese año. Eso nos lleva al siguiente caso. Se desaparecieron entre las montañas de la ciudad. Pues yo les voy a hablar de los Pisa Suave de las FARC. Qué turbio, por cierto, esta noticia. La verdad me parece Los muy Pisa denso. Suave pertenecen o se les denominó a la columna móvil de Miller Perdomo. Ok. Esa gente eran tácticos, o sea, esta gente tenía un entrenamiento muy avanzado respecto a cualquier otra persona que se pueda encontrar en el monte con algo básico, ¿no? Que Ajá. tenga un fusil y listo, no. Una de las personas que se desmovilizó en ese entonces empezó a hablar acerca de los pisasuaves, que era al móvil al que él pertenecía, y Ya él me contaba acordé. cómo funcionaban. Él decía que para pertenecer a los pisasuave tenían que tener un entrenamiento de 6 a un año, de 6 meses a un año, Ujú. muy intenso, un entrenamiento muy intenso, y esta gente operaba, era en los silencios. Incluso la policía y el ejército llegó a llamarlos cobardes, porque operaban, atacaban y destruían, pero no en enfrentamiento directo. Lo hacían de forma como ninjas, por decirlo así. Ajá. Entonces él contaba que ellos tenían, ya sabían identificar más o menos hasta las distancias. Entonces él decía, si uno está a 300 metros, uno anda caminando. Después de que uno ya llegue a 100 metros, uno tiene que andar en cuclillas o arrastrándose sin que el enemigo lo escuche. Claro, ¿cómo operaban ellos? Primero, desvivían a los centinelas, que son los soldados que están vigilando de que pues, si se acerca un enemigo, pues ellos son los que dan el aviso. Primero se encargaban de ellos, obviamente, y lo hacían con cuchillo para que no se escuchara absolutamente nada. Y una vez que se deshacían de todos los centinelas, atacaban ahí sí, digamos, al campamento del bloque. Cuando atacaban al campamento, sí lo hacían, digamos, de una forma pues bruta. Ellos atacaban con granadas y demás, porque la idea era aniquilar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible y, digamos, salir por patas, correr, perderse. Entonces, claro, los Pisasuaves fue una de las facciones más temidas de las FARC. O sea, nadie quería cruzarse con los Pisasuaves en el ejército, porque pues posiblemente, aunque no muriesen todos, pues iban a tener bajas muy importantes. Nets. Listo. Con ese cerramos el nivel 5 ya. Sí, señor. Cerramos el nivel 5, son 9 niveles. Ya igual quedan pocas noticias. Sí, igual yo ya de los últimos no tengo. Esos los vas a hablar tú. Los tengo yo listo. Vamos a hablar de un método del nivel, en el nivel 7, 6, perdón. Ujú.
un método que me parece terrorífico, sinceramente, y es lo que llamaban en la época de la violencia con el Partido Liberal y Conservador aquí en Uy, sí. Colombia, la corbata. A mi abuela le tocó. ¿Sí le tocó? Le tocó en Hostia, la ¿qué suena? época el audio, el audio, el audio. El Ah, verdad, audio. no, no, pero no lo están escuchando ellos, verdad, verdad. Qué pena, perdón. Si no lo están escuchando ustedes, que ahorita les voy a poner un audio. Listo, que eso va a ser, con esa vamos a cerrar el podcast. ¿Sí? ¿Sí, Ok, no? Sí, ok, porque es la sí, sí, última. sí. Dame un segundo. Listo. Ahora sí. ¿Cómo era el método de la corbata? No Para... tan gráfico para poderlo subir, por favor, a redes sociales. Listo, Porque no me meten shadow banning. el método de la corbata era... tú eras liberal y tú eras un conservador. Entonces se Que en ese odiaban entonces, a ¿cómo es que muerte. les llamaban? Los TIC, no, 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 eso tenían un nombre. ¿Sí tienen Ellos no nombre? se llamaban conservadores liberales, sino que ya se tenían apodos y todo. Así era de feo. Entonces, ¿qué hacían? Te cogían a ti y te sacaban la lengua, hacían tragar la lengua Ajá. y te la sacaban por el corte que te hicieron en el cuello. Sí. Esa era la corbata aquí en Colombia. Eso obviamente se dio más que todo en la capital, que era, En o los sea, en años Bogotá, 40, 50 y 60 en Colombia. Por el Bogotazo. por el Bogotazo, correcto. Por eso te digo, fue principalmente por allá. Los Eso, los godos. godos. Bueno, ya Bien, mi obviamente. hermano. Ajá. Bien, bien, Ángela, bien. Gracias, bien. Gracias. Dato complementario excelente. Pero entonces, ¿cómo le decían a los de Conservadores. Los godos eran los conservadores, los liberales. Y los conservadores, No, pues. no, los godos a Los los godos a los conservadores. conservadores. Faltan los liberales. Ok. Y también estos lo practicó en su momento el cartel de Medellín con Pablo Escobar. Pues también lo hizo muy famoso. Y pues nada, la verdad sí. No, como método, Es sí, muy, como es método muy también. turbio, la verdad. No, y Porque bueno, obviamente, pues ya nada más el hecho de uno ver el sangrerío y las vísceras por ahí saliendo es. Bleh. Pero, parce, por ahí salía la comida, por ahí salían todas las cosas que tenía la persona o que había ingerido, salían por allí también. Entonces, imagínate el reguero tan desagradable que quedaba después de que cometían estos actos. sí. Ay, ay, ay. A ver, yo tengo por aquí uno de los casos más raritos. Es suave, pero es rarito. Yo creo que todos alguna vez en su vida vieron una publicidad en televisión cuando estábamos niños del Sisi Aquapark, Sí. el parque acuático más grande de Colombia, que actualmente pues no está operacional. Sisi Aquapark fue cerrado en el año 2016. Supuestamente, ellos lo publicaron en todas sus redes sociales, que iban a cerrar temporalmente a Sisi Aquapark por mantenimiento, que iban a hacer unas remodelaciones y demás para beneficio de las personas. Pero resulta que Sisi Aquapark nunca más volvió a aperturar sus puertas. Y a día de hoy hay personas, yo he visto videos Le de echaron la personas... culpa a la pandemia, ¿no? Que lo iban a abrir. No, y- 2016 lo No, cerraron. no, pero por eso. Después dijeron que por la pandemia tampoco lo iban a abrir ni nada. Entonces. Y he visto personas que se han aventurado a hacer ya exploración urbana dentro del parque y ya está en un estado obviamente deplorable. Ya está en un estado que no se puede utilizar. Cachiporros los liberales. Ah, bueno. Godos conservadores, cachiporros liberales. Gracias, Ángela. Pues resulta que sí, obviamente este cierre fue pues, raro, fue este. La teoría fue que cerraron debido a la cantidad de muertes que tenían encima, porque resulta que el parque no era el más seguro para bañar, ni siquiera por el hecho de que, ay, me salí el tobogán, no, es que se morían dentro de los toboganes. El caso más famoso fue de Jenny Carolina Salgado, una muchacha de 15 años que se ahogó en el trayecto, es decir, salió muerta. ¿Sí me entiendes? Ajá. Entonces, pues imagínate, ni siquiera uno termina la atracción y ya está llevado, ¿no? Sí. Entonces, claro, tenían tantas muertes encima que posiblemente, y es lo que teorizan, que la cantidad de denuncias ya no les era viable aperturar nuevamente el parque porque pues simplemente iban a tener que responder por todo eso y pues prefirieron, eh, digamos, mantenerlo cerrado. ¿Por qué es una noticia, digamos, impactante? Impactante no, pero pues ya de culto, porque es que
el parque más grande de Colombia, el parque acuático más grande de Colombia, un parque que reconocía todo el mundo, así no viviera en Bogotá, porque eso lo presentaban todo el día en los canales nacionales. Y pues el hecho de que cerraran, pues fue como que, oiga, ¿qué pasó? Nunca fui, ¿por qué se murió tanta gente por allí y demás? Sí, sí. Nets. Bueno, siguiente noticia. Es una conocida pues aquí en Colombia también. Y se llama, bueno, se llama la masacre de las bananeras. Que sucedió Chiquita entre el Brans. 5 y el 6 de diciembre de 1928. Pues en ese entonces no se llamaba Chiquita Brands. Sí, Se correcto. llamaba United Fruit Company. Ajá. ¿Qué pasó? Pues obviamente como toda empresa gringa. Uy, ahora me van a banear de Sony, no me van a dar la visa. Mm, Así son, ya me han mm, dicho, pero bueno, no importa. Este, la compañía pues no le pagaba bien a sus trabajadores. sí. Era tipo, todavía estaba la esclavitud pues marcada acá en Colombia. Entonces los trabajadores hicieron un sindicato para pues reclamar por sus derechos, reclamar más salario, mejores condiciones de trabajo, todo. Lo que un colombiano, lo que una persona normal haría. ¿Qué pasó? Eso fue en el Magdalena, esto fue en el departamento de Magdalena, en la década pues, de 1920. ¿Qué pasó? Como el gobierno tenía sus lazos directos con la compañía, envió al ejército a cuidar el sindicato para que no hubieran mayores cosas. Sin embargo, el ejército, entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928, tomó, desató pues la masacre en el municipio de Ciénaga, matando a miles de mujeres, hombres y niños. Claro, porque es que no solamente, pues recuerda, eso funciona, digamos que el tema del agro funciona muchas veces de esta manera. El tema del agro, digamos, se centra en bateis. El batey se utiliza principalmente en el sector de la caña, que Sí. son pueblitos chiquitos que están dentro de las zonas azucareras, donde viven las personas que se dedican al corte y mantenimiento de la caña. Pero esas personas pues viven con sus familias. En el tema del plátano y demás, por lo menos lo que es el norte de Colombia, que es una zona platanera, Ujú. o lo que pasa, por ejemplo, con la zona de Palmas en la zona oriental, es que también obviamente hay comunidades pequeñas de trabajadores rasos o operativos que se dedican solamente a eso y viven con sus familias. Entonces, claro, pues no solamente se podían deshacer del trabajador, sino que tenían que exterminar con todo lo que, pues, lo que pudiese abrir su boca, ¿no? Sí. Pues dicen que no es preciso el número de cuántas bajas hubo. Según el general Cortés de la época, general Cortés Vargas, solo hubo 9 muertos, supuestamente. Sin embargo, el embajador norteamericano de la época admitió que la cifra puede llevar a 1000 personas asesinadas. Pero el dirigente sindical que tenía la compañía dice que la cifra podía haber ascendido a 5000 muertos entre esos 2 días a manos del ejército. Es Es mucha algo, gente, la Dios. verdad, terrible. 5000 personas. Ponele Y en 5. 2 días. Es más, palo de trabajo que les tocó hacer a esos manes. Sí, no, Porque es que es no. mucha gente en 2 días. Demasiado. Entonces, lo que tú mencionas de la chiquita Chiquita Brands Brands. fue que pues ellos también tuvieron sus nexos con los paramilitares. Y pues nada, la verdad, fue increíble para la época. El gobierno quiso maquillar todo para favorecer a los intereses privados y mató a más de 5000 personas Pero imaginé, Chiquita Brands le pagó 1.7 millones de dólares a los a los paramilitares. paramilitares por protección. Y de igual forma para que los paramilitares despojaran a los campesinos de sus tierras. Eso es otra cosa que pasa acá en Colombia fuera del contexto del Todavía iceberg. pasa, pero en esa época fue muy, muy agraviado eso. Y también pasó en La Guajira, con el tema de las minas de carbón. Fue mucha gente desplazada también precisamente por el gobierno. Por el gobierno y también pues por nexos paramilitares. Estas grandes empresas, en este caso las carboneras del norte, también utilizaban este método para despojar a las personas. Y peor aún, el tema de la destrucción de fuentes hídricas. Ellos desviaban ríos y demás
para beneficio de ellos. O sea, Colombia, después de que, papi, después de que se tenga plata en ese país, se puede hacer lo que quiera. Sí, literalmente. Entonces, pues, la verdad, esa masacre fue muy sonada y... Es una de las más importantes. Es una de las más importantes a nivel nacional por la cantidad de personas muertas, pero más que por eso, por quién fue quien cometió el delito. Porque pues, bueno, digamos sencillo hablar, sí, listo, fue un grupo beligerante. Fueron 300 soldados los que llegaron a la Fue un compañía. grupo beligerante, pero pues bueno, listo, es un grupo que se dedica a eso, pero que fuese el ejército, eso es El lo... gobierno de turno era del presidente Miguel Abadía Méndez. Para que pues también lo sepan, la verdad. Qué horrible. Acá hay una nótica muy conspiranoica. Ok. Esta es cortica, se la resumo. Todos recuerdan, ya se los, incluso ya lo hablamos aquí, la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Ujú. Pues la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, ustedes saben que murieron muchísimas personas y también se desaparecieron muchísimas otras. Pero resulta que en cierto momento apareció un tipo con una bolsa en la mano con granos de maíz y empezó a alimentar a las palomas que se encontraban allí. Él empezó a regar el maíz y llegaron muchas palomas a comer del maíz que el tipo estaba tirando. Lo que resulta impactante o raro es que obviamente todas las cámaras se centraron en cierto momento en él, porque pues, oiga, ¿cómo estás viendo una tanqueta entrar al Palacio de Justicia, disparos, demás, y usted tan feliz y contento tirándole maíz a las palomas y haciendo como si nada? Pues resulta y se teoriza es que las cámaras en ese momento apuntaron a esta persona, todas al unísono, para encubrir lo que estaba pasando en ese preciso momento en la entrada de la casa de la justicia. Pues se teoriza que en ese momento fue que estaban sacando a las personas que estaban o quedaron desaparecidas para ese entonces y todo lo encubrieron pues digamos diciendo, ay, es que estábamos grabando al señor con las palomas. Y es una foto que pueden encontrar, es una foto real. Entonces, ojo, puede ser que sí, puede ser que no. Sí. Con eso terminamos el nivel 6, ¿cierto? No sé, creo. Sí. Ok. ¿Sí o no? Sí, sí. Listo. Seguimos con el nivel 7. Como lo dijo mi compañero ahora, iba a hablar del tema de los túneles del Bronx, que era una olla, pues la olla Más grande del país. la más grande del país, literal, eso no había ni voz ni Dios ni voto ahí. Ajá. Y conectaba túneles cerca a la casa de Nariño, que los que no sepan, la casa de Nariño es la casa presidencial, que pues obviamente se ubica en Que Bogotá. todos pensábamos que estaba en Nariño. Sí, qué pendejos. Qué pendejo. Bueno, ¿qué pasaba? Las autoridades descubrieron un túnel que se supone que usaban para expensión de drogas. Y pues la verdad, yendo más allá, había muchas desapariciones por la zona. Y para nadie es un secreto que en el Bronx habían casas de pique, las famosas casas de pique. ¿Qué eran casas de pique? Entraban a la víctima y la víctima no salía, literal no salía Sí. de nada. ¿Por qué? Porque la gente que lo hacía estos delitos cogía el cuerpo, lo mataban y lo picaban y lo metían en ácido para que Ujú. no quedaran pruebas de que alguien murió ahí. Sí, eso sí es cierto. Entonces, el es algo demasiado turbio en Bogotá. Demasiado turbio. Y que hayan túneles cerca al Palacio de La casa de Nariño, Nariño. a la Casa de Nariño, da mucho que pensar. Da demasiado que pensar, diría yo. Esa noticia es corta, pero es sustanciosa, la verdad. Sí, o sea, yo siento que, bueno, eso ya obviamente es muy conspiranoico de mi parte, pero yo, obviamente que hay cosas que se van transmitiendo de generación en generación en el tema político. O sea, yo creería que si yo como político sé algo que me dijo el político anterior, obviamente se lo tengo que decir al político siguiente y son cosas que solamente saben ellos. Sí. Como por ejemplo esos temas de las conexiones que tenían con las Fuerzas Armadas, con el tema del Bronx y demás. Yo Sí. creería que es posible, ¿no? Yo también pensaría O lo sea, mismo. que se transmite como esas Claro, cuando tú cosas. eres presidente, lo pasa también en Estados Unidos, tú te tienes que reunir a hacer un empalme, bueno, como en todos los países del mundo, pero te tienen que pasar los secretos y tú tienes que jurar no poder revelarlos a nadie, sino a tu sucesor.
Entonces, eso pasa en todos los países y Colombia no sé, yo sé que no es la excepción. No, no, definitivamente no. Y con la trayectoria y la historia que tenemos detrás, Aunque imposible. bueno, con este presidente que tenemos de izquierda, que siempre ha mandado a la derecha acá en Colombia a pasar uno de izquierda, vaya uno a saber si sí, de verdad le comentan todo. Claro, sí, ¿Quién se es? puede perder la cadena de información. Claro, Ah, sigue la lluvia. ok, listo. Bueno, yo tengo, esta es mi última nota. Esta Ok. es mi última nota y es una operación, ojo, las últimas notas siempre tienen que ver con las cosas gubernamentales, ¿no? Otra vez el gobierno, cómo no, metiendo mano en cosas que no debe. No sé si por ahí han escuchado sobre la operación Orión. Sí. La operación Orión se dio en la comuna 13 de Medellín. O sea, hoy en día lo que son las comunas de Medellín, por supuesto que no son lo que eran hace muchos años. Medellín es un buen vividero, dicen. Es caro, Las pero comunas de Medellín se convirtieron en un patrimonio cultural de la ciudad claro, porque hubo mucha reinserción social. pues, parce, la plata que genera ahorita las comunas para Medellín es gigantesca. Pero para la época de los 2000 No, no de los 2000, era como de la los olla de 80, Medellín. de los 80. Era como la olla de Medellín. Pues resulta que entre el 16 y 17 de octubre del 2002 Ok. inició la Operación Orión. La Operación Orión era una operación gubernamental, es decir, era una operación oficial entre el gobierno, la alcaldía y la gobernación. Había policía, había ejército. Y no solo eso, había. Fue la mayor acción militar realizada en Colombia, porque digamos que ingresaron todos estos activos a esta comuna a empezar a hacer, digamos, redadas y demás para, digamos, finiquitar como tal el tema de la delincuencia y Limpieza todas social. estas cosas, ¿no? Lo mal llamado limpieza social. Ahora, ¿qué pasa? Que Orión no fue reconocida por ser la más estupenda Misión. operación, Ajá. sino que fue reconocida por la violencia que se generó. Capturas arbitrarias, detenciones selectivas y desapariciones. Entonces, muchas de las personas que pues, vivían allí, por supuesto que fueron desvividas, fueron desaparecidas y nunca más se volvió a encontrar rastro de ellos. Todo gracias y manos pues, del gobierno, Y de la fiscalía. complementándote un poquito esa noticia, hay fotos reales de militares encapuchados, sin casco y típico de las Autodefensas Unidas de Colombia. Claro, los paramilitares fueron partícipes también de esta operación. O sea, estaba ejército, policía, DAS, fiscalía y también Las, los paras. uy, el DAS, las chuzadas del DAS, eso fue La una... chuzada del Uf. DAS. Y Sí. es que, no, lo que te digo, lo turbio es que hay una foto de un man, supongo que es un alto mando de las paramilitares, señalando las casas donde el ejército y la policía tenían que entrar a poder hacer la extracción de los sujetos. Claro, sabes, o sea, todo, digamos, digamos que para el que no tiene el conocimiento, la operación Orión se inició y por qué estaban partícipes supuestamente los paras, porque para los años 2000 el ELN y las FARC tenían cierta autoridad sobre la Comuna 13, lo que son ¿cómo se llama? Cuando hay guerrilla en la urbe, se me fue el nombre. Uy, parce, también se me va. Bueno, el hecho es que había mucha guerrilla en la urbe de izquierda y estaban controlando toda esa zona, por eso precisamente los paras ingresaron allí también a colaborar. Los paras, los AUC son de derecha, extrema derecha. Ajá. Entonces por eso fue que ellos ingresaron como a colaborar, ¿no? Pero pues en definitiva son grupos no oficiales Claro, son beligerantes grupos que armados al margen de la ley. entonces pues no tenían nada que hacer allí. Pero nuevamente el gobierno, ¿cómo no? Metiendo la mano en cosas turbias. Listo. Ahí finalizamos el nivel 7. Ya nos Ajá. faltan dos niveles, dos noticias más que las voy a cerrar yo. El nivel 8. La Universidad Libre de Barranquilla. ¿Qué tiene esta universidad? Hace 30 años, la universidad mataba indigentes Ay, sí. para tener cuerpos en la morgue para los estudiantes de medicina. ¿Cómo se dieron cuenta? Resulta que de noche los guardas de la universidad veían los mal llamados loquitos, los indigentes, recicladores,
pasar y les decían, oye, vengan, pues en su idioma obviamente costeñol, vengan y que tenemos unos cartones dentro de la universidad para que ustedes lo vayan a reciclar. Entonces, claro, la gente entraba y no volvía a salir. No volvía a salir. ¿Qué pasó? En ese, el man entró, el señor pues confiado, buena gente era, entró cuando los llevaron a un sitio, cuando él sintió un porrazo en la cabeza. ¡Pah! Se lo pegaron, o sea, el guarda se lo pegó por la espalda. Literal se escapó de la muerte. El señor tenía 24 años en ese entonces digamos que tenía pues, y como era reciclador, los recicladores de la verdad tienen mucha fuerza, tienen mucha vitalidad. El man fue conducido a los pasillos, a las inmediaciones del anfiteatro incluso, y pues fue atacado. El man escapó, salió corriendo de la universidad con el porrazo, también le quebraron un brazo. O sea, el man llegó ensangrentado, salió de la universidad y fue un CAI cercano. Él dijo, me atacaron en la universidad, me querían matar. Entonces, claro, pues la policía se timbró y fue a hacer una inspección adentro de la universidad. Los guardas, obviamente, se pusieron muy nerviosos cuando la policía llegó y no los querían dejar pasar. Pero entonces la policía tuvo que pedir refuerzos. Entonces, Barranquilla estaba en sus carnavales por ese entonces. Y la policía de igual manera entró porque pues había una denuncia de que iban a matar, de que casi matan a alguien. Cuando la policía entra, se dieron cuenta de que habían aproximadamente 50 cadáveres en el anfiteatro de la universidad y todos eran indigentes. Y ese era el modus operandi de la universidad. Le pagaban a los vigilantes para recolectar cuerpos, para poder que esos estudiantes de medicina pues estuviesen con sus prácticas. Y pues la verdad eso fue algo evento la verdad traumático. bastante turbio, bastante turbio, sí. Y con la noticia, la última nota con la que vamos a finalizar, escúchenla mejor. Vamos a ponerla para que la escuchen ustedes. Esta, o sea, antes de ponerla, lo único que hay que decir es que todo el mundo sabe que es la Mega. Todo y el su mundo cartel quizá de la Mega. No hoy en día lo escucha, aunque lo siguen haciendo. Pero hace algunos añitos, yo creo que todos en su momento escuchamos el cartel de la Mega porque era es sensacional. Muy bueno. Entonces, esto es uno de los sucesos. Para darle contexto más rápido antes del audio, era un cartel paranormal, obviamente, y Daniel Tres Palacios, el Tripas, recibió una llamada, porque ellos reciben llamadas de los usuarios para contar sus historias. De un momento a otro, obviamente el programa está prohibido para menores de edad, pues obviamente uno pues de menor de edad lo escucha, pero no interactúa. Pero lo turbio de la llamada es que era una niña. Y a continuación les vamos a poner el audio. Dura 2 minutos. Sí, ya también. Pero por ahora quiero que oigan el audio cuando la niña se comunique con nosotros, el audio al derecho. Este es el audio en el cartel de la Mega. ¿Aló, la Mega? Hola, ¿mi abuelita? ¿Cómo? Abuelita, ¿eres tú? Abuelita, ¿aquí no estás? ¿Qué es eso? ¿Dónde asusta Contreras con sus llamadas locas hasta ahora? ¿Quién habla? Abuelita. No. Abuelita. ¿Aló? Maldita sea, no me vas a asustar. ¡Aló! Abuelita. Ahí estaba esa fue la primera vez que recibimos la llamada. Ya después se recibe de una manera más fuerte al siguiente día. Pero quiero que hagamos el audio al revés. Cuando eso sí no sé por qué me nació a mí. Después de esa llamada el programa siempre se graba, ¿no? Entonces me levanté al computador, acá usamos un programa llamado Audition, y yo quise darle al revés. Yo dije, venga, pongamos esta llamada al revés. Y sorpresa de todos me encontré con esto.
様になる。ああ、ちゅうのち。Ahí está el audio de la llamada como entra de una manera normal. Bueno. Para los que escucharon, la verdad es un audio que dio mucho que hablar en su momento. Y pues, es un audio bastante turbio que hoy en día no tiene explicación. No tiene O explicación. sea, hay personas que tienen estas habilidades. Hay personas que son capaces de hablar al revés. Ah, sí, claro. Porque las hay. Las hay. Pero es una niña. Pero sí, o sea, en un programa como estos y demás, es raro, claro, es raro. Es curioso. Obviamente habrá gente incrédula, ¿es? O sea, gente que no lo cree y está en todo su derecho, obviamente, de tener esas creencias de que sí, que eso es falso, es premeditado. Pero pues no deja de ser algo muy curioso, sinceramente. De hecho, es algo, mire, lo que son las televisoras y los que son los productores de podcast, lo que se diría en las radios, Las radios. El Cartel de América es un programa radial. usualmente siempre tienen sucesos paranormales dentro de los estudios. Y hay muchísimas historias que las personas que trabajan tanto en las televisoras como en las radios se pueden contar. Porque es que son lugares de mucha gente, de mucha energía y que atraen precisamente a eso. Y en los podcasts y demás, hay muchas historias de podcasters, obviamente en estudios, que tienen ese tipo de experiencias. Que ven personas que no están o que escuchan gritos o que de repente están grabando y de repente por allá se escuchó un grito que no tiene por qué existir, que es como lo más traumático a veces, ¿no? Claro. Y ese tipo de son cositas. pruebas porque están grabando. O sea, Claro. es que no son cosas que se pueden inventar, digámoslo así. Claro, claro que yes. Bueno, Listo. vamos a cerrar pues el podcast del día de hoy, pero no sin antes hacer una pequeña sesión de la preguntación porque no puede faltar. No puede faltar, claro. Vamos con todas estas preguntitas así rápido. Si la ley te obliga a hacerte un tatuaje de cuerpo entero, ¿qué te tatuarías y por qué? Uy, no sé. No sé, me tatuaría un dios griego. Un manga. Nah, un dios Te griego. tatúas todo el manga por viñetas. Tan. O sea, contás toda la historia en tu cuerpo. Uy, Uy, quieto. Uy, no, pobre tatuador. un dios griego. No, ¿sabes yo qué Pero me- ¿cuál dios? No, ¿sabes yo qué me tatuaría? De pronto tirando pues a lo manga, a el dragón de Dragon Ball, Shenlong? de Shenlong, la verdad. Mm, Sería interesante pues como es largo, entonces ir envolviendo el cuerpo y la cabeza como por acá. O algo así. Interesante. Si la reencarnación fuera real, ¿cómo te gustaría volver? Uf, madre, qué tan densa. La verdad me gustaría volver. Pero ¿en qué sentido? ¿Cómo así volver? O sea, volver a nacer, pero yo escoger lo que quiero ser. Me imagino yo. Ok, Podría ser un animal. No, preferiría seguir siendo humano, pero me gustaría nacer en una familia con poder. La verdad. Me gustaría tener poder y la verdad no sé qué podría hacer yo con poder y por algo Dios. Nadie quiere saber. Por algo Dios, sí, yo lo digo, y por algo Dios a mí no me ha dado poder, sinceramente. Yo sé que yo sería una persona mala. Ya Sinceramente lo sería eres. una persona mala. ¿Cómo crees que será el futuro? ¿Qué cambios crees que veremos en los próximos 100 años? Tengo algo que me agrada mucho y pues ya está en desarrollo y es con Elon Musk. Hoy El Neuralink. la Con vi. sus gafas de... Pues, hay un anime de eso. Se llama Sword Art Online. La semana pasada también operaron, creo que fue en Suecia, por allá. A un A un- parapléjico para jugar ajedrez con la mente. No, Esa yo lo vi hoy. no, operaron a un man de la columna Ujú. con las Apple Vision Pro, las nuevas gafas que sacó Apple. Porque, por ejemplo, la instrumentadora quirúrgica tiene más visión de lo que son todos los instrumentos. Entonces le dice, esto sirve para esto, y Claro. Y puede estar hasta en un mapa del cuerpo. Como Mm, ubicando dónde puede están ser, las cosas, sí. nervios, y también lo hicieron esta semana. Entonces, Para operar la una verdad columna. me gustaría esos juegos de realidad aumentada. No, ya no sería virtual, sería aumentada. Pero literal vos te acuestas, te inmersas en ese juego y es como si tú estuvieses haciendo las cosas. Eso es lo que yo aspiro en los próximos 100 años. Espero que me alcance la vida para poder verlo. Sé que puede ser casi imposible, pero como avanza la tecnología hoy en día, sería interesante lograr
ver un avance y ponerme unas gafas de esas y poder jugar o algo así. No, ya las puedes comprar, pero valen 15 millones de pesos, las Apple Vision Pro. Pero no, no son de No, son aumentadas, son pero aumentadas. no para juegos, que es lo que yo Sí se yo lo puede. espero. Pero no como lo que Sí, no, claro, no, o sea, no sí, como el claro. anime que Pues estoy por supuesto imaginando. que la tecnología en 100 años va a ser re brutal, Sí. obviamente, pero pues sí se puede. Bueno, ¿qué harías si supieras que vas a morir la semana que viene? Me acuesto a dormir tranquilo. Me retiro del trabajo, Pues la verdad me sí. gasto toda la plata que tengo. Renuncio al trabajo, paso tiempo con mis seres queridos y como ya no sé, ya sé que mis actos no van a tener consecuencias posteriores de mi vida. Adquiero poder a la obligada, a la mala. Sí, o sea, la verdad haría las cosas que moralmente y éticamente están prohibidas porque sé que pagaría cárcel por ello. Pues tampoco están pensando que voy a hacer atrocidades. Pero por ejemplo, no sé, ir a robar un banco o algo, pues hacer el intento, pues. Claro, no, le dejas la plata a tu familia. Tú te mueres igual. Sí, pues yo me voy a morir. Los dejas hijo de bien a madre. ellos. Claro, pues, claro, como digo, paso tiempo de calidad con ellos. De pronto, ¿sabes? También quería, ya poniendo un poquito más serio, haría las paces con de pronto la gente que o yo le caigo mal o ellos me caen mal. No, si tú le caes mal a ellos, de malas, que ellos la hagan. Pero a mí no me gusta irme como con esos resentimientos de las demás personas. Es algo que yo haría. Usted no es el que va a tener resentimiento, son ellos. Yo sé, pero Porque no van me- a quedar ellos con el trauma de que pero, mierda. pero no me y los gusta. vas a mortificar toda la vida. Pero no y me les vas a gustaría. jalar las patas. Pero no me gustaría hacer Y eso. vas a aparecer y... Pero más o menos yo haría eso, hacer la disculpación. Sí, o sea, te quieres ir Tranquilo. en paz. en Te paz. quieres ir con toda la trascendencia posible. Sí, la verdad, pues fue una vida corta. Sería una vida corta, perdón, pero no sería mala tampoco. Me parece bien. Bueno, siguiente pregunta. Estas yo las denominé de pregunta, por lo menos esta, una pregunta out. O MFT, meando fuera del 10. Ah. ¿Qué harías si entras a tu casa y ves a tus padres teniendo sexo en el sofá? Pues puta, no, pues me salgo. O sea, yo de inercia, yo abriría la puerta, yo sé que de inercia cierro la puerta y yo sé que ellos se van a quitar y van a abrir la puerta y yo poder entrar, pero quedaré traumado un buen tiempo. Incluso con esta edad quedarías traumado. Pues sí. Sí, la verdad, sí. Porque si es a esta edad, significa que mis padres tienen la edad que tienen actualmente, entonces sí sería algo raro. Sí, claro, sería Sí, raro. Sí, entonces no. Sí. ¿Qué dice Ángela? ¿Quedaría traumada viendo a tus padres? Bueno, última pregunta. Vas a dar un paseo Ok, y ves a un anciano triste sentado en una banquita del parque. vale. Tú te sientas, le dices, hola, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿verdad? Ya aquí empezamos raro, ¿no? Porque nadie hace eso. Pero el anciano llega y te dice, es que tengo cáncer y me voy a suicidar esta noche. Tú por ser la única persona que has preguntado, como no tengo familia ni amigos, te voy a dejar todo lo que tengo. ¿Qué haces? No, pues me quedo con todo y pailas. No esperaba otra respuesta de tu parte, la Pues, verdad. Se va a suicidar, tiene cáncer terminal, que me imagino. Sí. Bueno, dice terminal. Tiene cáncer, se va a morir. ¿Y no Entonces- optarías mejor por salvarlo de la suicidada y ayudarlo con el tratamiento, dado el caso de que sea un cáncer que tenga solución? No, ¿para qué? Es que eso me va a comprar el Ferrari. Ah. Eso me va a comprar el iPhone o la cámara para el stream, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo diría que no. O sea, la verdad, que al final se puede salvar y se puede extender la vida 5 años más, pero igual se va a morir. Sí, sí, por supuesto. Entonces, no, la verdad, bueno, señor, bien pueda, pero fírmeme los papeles primero. Ya, llórelo. Ah, pinche pendejo. Bueno, terminamos por el día de hoy, tanto con los interludios, con el tema principal, con todo lo que nos competía en este episodio. Fue un stream de 2 horas y 3 minutos, el más largo hasta el momento. Fascinado con todos ustedes. El tema lo meritaba, para ser largo el tema lo meritaba. Sí, sí, definitivamente el tema fue algo extenso, pero interesante. Yo creo que hay muchas historias que conocían todos los que estuvieron acá y muchas otras que no, pero que ya la van a tener, por ejemplo, como dato curioso. Como Sí. dato curioso en algún momento en una conversación les sirve.
Así que todos son aprendizajes. Claro. Bueno, gente, me despido de ustedes. Espero que tengan una excelente semana. Nos veremos la próxima semana. Creería yo que para la próxima semana vamos a tener una nueva persona aquí, una persona que nunca había estado. Vamos a ver si se da o no se da. Pero aún no defino exactamente el tema, así que esperemos a ver. Nos veremos entonces la próxima semana, señores y señoras, niños y niñas y cuchitos que nos vieron y o escucharon durante todas estas 2 horas. Recuerden que yo soy Jualarpe y pues nada, nos veremos. Muchísimas gracias. Yo también les quiero dar las gracias a todos los que estuvieron. Muchas gracias por el apoyo, la verdad. Fue interesante, tuvimos una media alta al final y tuvimos una máxima espectadores alto también. Se los agradezco a los que pasaron y por la otra plataforma, bien. Chao de esa. Los invito a seguirme, también hago stream de juegos. Sí, ya le hice el shout out. Mi siguiente stream será el día martes y en Semana Santa iba a ser un directo, la verdad, un poco extenso, porque pienso pasarme un juego de terror. Así tengo un viewer. ¿Ya la próxima semana es el de terror? Sí, ya, porque es Semana Santa. Ah, sí. Entonces la verdad espero hacer un directo aproximadamente Uy, de pero 5 entonces horas. no debería. Bueno, sí, puedo hacer un tema funable. Sí. El de hoy fue Entonces, súper funable, la verdad. muchísimas gracias a todos y nos vemos en mi canal el día martes. Les los agradezco y los que no nos siguen, síganos a los dos. Bueno, manito arriba. Muchísimas y gracias. Adiós.